este video veremos en detalle lo que es una estructura de desglose de trabajo o EDT, o como se conoce con sus siglas en inglés WBS, que es un Work Breakdown Structure. Una estructura de desglose de trabajo es una herramienta gráfica que nos permite entender y conocer el proyecto de una manera detallada. Estamos viendo en este momento el material de la gestión del alcance, en donde colocamos uno de los procesos que forman la gestión del alcance, es la creación de esta estructura de desglose de trabajo. Aquí podemos ver que dice que se subdividen en entregables y el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de manejar. Realmente la estructura de desglose de trabajo en esencia es el esqueleto del proyecto. Haciendo un símil, es como si tuviéramos un edificio y le quitáramos las paredes al edificio y pudiéramos ver la estructura. Al ver la estructura de ese edificio, podemos ver cómo se comunicarían cada una de las áreas o cada uno de los cuartos con otras áreas del edificio. Eso mismo es la función de la estructura de desglose de trabajo, ver cómo se comunican de una manera muy amplia y detallada las diferentes tareas o actividades o paquetes de trabajo o entregables de un proyecto. Un ejemplo general de una estructura de desglose de trabajo lo podemos ver en este momento. Tenemos un proyecto que tiene diferentes fases de trabajo o subtrabajos o subproyectos, que cada uno se va a descomponer en productos entregables. Un consejo muy sencillo y práctico para desarrollar una estructura de desglose consiste en armar la estructura de desglose con sustantivos, porque la estructura de desglose de trabajo no está formada o no se conforma por actividades que se realizan en el proyecto, se forma o se conforma o se arma por acciones que me generan un entregable y me aportan algo de avance dentro del proyecto. Entonces ese es un ejemplo o digamos un consejo muy práctico para hacer esta estructura de desglose de trabajo. No iremos a colocar en una estructura de desglose de trabajo, ejemplo, calcular. No, si tenemos que, es porque el calcular es una acción concreta y nosotros debemos colocar en la estructura de desglose de trabajo lo que el producto, el resultado de esa acción. Entonces, pues diremos aquí, lo que tan detallado es el desglose de esa estructura de trabajo. Eso depende del proyecto y depende del gerente del proyecto. El paquete mínimo de trabajo o el piso más bajo o el nivel más bajo de la estructura de desglose me debe generar un entregable y me debe permitir costear esa actividad pues, que estamos vinculando dentro del trabajo. De tal manera que cuando yo hago la sumatoria de cada uno de los costos de estas actividades, o de estas acciones, o estos sustantivos, estos entregables, o de todas las acciones que necesito, o de todo el esfuerzo que necesito para generar ese producto, me empieza a generar el costo o el presupuesto de esa fase del proyecto. Entonces, si yo quiero tener una estructura de desglose muy detallada, pues voy a tener como gerente de proyecto un control muy específico que me va a generar de pronto más confusiones que beneficios. Además, uno de los beneficios más grandes de esta estructura de desglose de trabajo, que obviamente es para el gerente, el control de la línea base de alcance. Una estructura de desglose de trabajo es el reflejo de la línea base de alcance del proyecto y por medio de esta se controla el proyecto. Y es una forma muy práctica de mostrarle al grupo de interesados, a los stakeholders, en qué estado se encuentra el proyecto cuando sea necesario hacer un reporte de avance. ¿Cómo vamos a armar esta estructura de desglose de trabajo? Existen diferentes herramientas o software de estructuras de desglose de trabajo. Ustedes buscan en internet, hay algunas que son gratis, otras que hay que comprarlas. Existe software basado para crear WBS. Muchos de ellos tienen una relación directa con Project y yo las puedo traer desde ese software a importarlas desde Project. En Project yo puedo crear mi estructura de desglose de trabajo porque tengo una columna que me va a mostrar cuál es el detalle de esa estructura de desglose de trabajo. Para el ejercicio pueden utilizar Excel
podemos utilizar Excel. Excel tiene una herramienta que dice un Smart Art que me puede mostrar diferentes formas de jerarquía, diferentes, digamos, gráficos para utilizar. Pueden utilizar el que más quieran, yo les puedo recomendar que utilicen en jerarquía, podemos utilizar este organigrama, que es fácil, sencillo, práctico de entender. Entonces, y en donde puedo hacerlo, o este organigrama con nombres y puestos. Si quiero, aparte de colocar las acciones o los sustantivos que vayan a armarla, quiero colocar el responsable de esa acción, de ese entregable. Entonces podemos utilizar ejemplo este. Si nosotros quisiéramos desarrollar dentro de nuestro proyecto, vamos a tratar de decir que vamos a hacer una casa. Entonces el producto final del proyecto es una casa campestre. Casa campestre. Esa sería la parte más alta de nuestro proyecto. Aquí vamos a eliminar este, que no lo vamos a utilizar en esa manera. Entonces empezamos a crear cuáles serían las principales fases de nuestra casa o cómo podemos subdividir este trabajo. Digamos que una de las principales va a ser la administración del proyecto. Otra fase importante podrían ser los planos. Otra fase importante podría ser los cimientos. Yo puedo colocar que aquí sea acabados. Tengamos por ejemplo eso, en administración, entonces hablamos de la administración del proyecto, entonces necesito agregar un nivel debajo y le digo en la administración yo voy a hacer una planeación. Pero además de la planeación también yo quiero hacer un control. En planos, entonces en planos yo tendría también varias opciones. Yo podría decir, en planos voy a tener los diferentes acciones, entonces digo voy a agregar una aquí abajo y voy a decir te voy a tener planos arquitectónicos. Pero aparte de planos arquitectónicos, pues también debería tener planos, hablemos de los planos estructurales. Entonces tenemos el paquete de trabajo o la fase que denominamos acabados, y acabados puede tener dos paquetes de trabajo, uno lo llamamos interior, lo seleccionamos aquí acabados, y el otro lo llamamos exterior. Si interior tiene paquetes de trabajo más pequeños, pues yo los debo agregar y digo interior, me ubico en interior, le digo que me lo agregue como una forma debajo y que interior vamos a poner pisos, los acabados de los pisos. Y en exterior, pues yo le puedo dar como agregar una forma debajo de exterior y voy a decir el acabado exterior va a ser, no sé, techos. Y así puedo seguir desarrollando mi estructura de desglose de trabajo de tal manera que yo voy determinando cuál es el detalle. ¿Qué significa? Que esto me va a permitir, tiene muchos beneficios, una estructura de desglose de trabajo genera muchos beneficios. Entre ellos, vamos a nombrar algunos, me ayuda o me promueve la delegación de responsabilidades. Cuando el jefe de proyecto arma una estructura de desglose de trabajo, bueno, lo primero es ese desglose de responsabilidades o esa delegación de responsabilidades. Antes de hacerla debe estar vincular a todas las personas o al grupo de trabajo de la actividad. Un gerente de proyecto no arma solo una estructura de desglose de trabajo, vincula a su equipo de trabajo y tiene en cuenta la participación de ellos en cada una de las actividades que es necesaria para formar el paquete de trabajo del cual es responsable ese equipo. Esa vinculación del equipo de trabajo y esa recopilación de requisitos que ellos consideran generan una motivación adicional al equipo de trabajo para el cumplimiento de esta tarea. Entonces es importante que en el desarrollo de esa estructura de desglose de trabajo se tenga en cuenta todo el equipo o la mayor parte del equipo posible para la formación. Entonces la delegación de responsabilidades fácilmente la encuentro de quién es el responsable de hacer los acabados de pisos, quién es el responsable de hacer los acabados de techos, quién es el responsable de cimientos, que probablemente y es muy probable que sea diferente al que sea el responsable de los acabados.
Esto permite también, este detalle de actividades permite que las personas en el trabajo, en el proyecto, se mantengan concentradas. Le establece responsabilidades grandes o responsabilidades claras frente al trabajo y definitivamente va a ser una herramienta muy útil para el gerente del proyecto para hacer una estimación de costos y de tiempo, y es el alimento o es el resultado de esta fase, de este trabajo, me va a alimentar el desarrollo del cronograma, que como lo vemos aquí en Project, es ya el detalle de todas las actividades de mi proyecto, que aquí no tengo, como sabemos, no tengo todavía duraciones ni predecesoras. Bueno, pues duraciones sí, no, duraciones no tengo ni predecesoras, que una vez ya se empieza a alimentar en el orden, que eso ya lo vimos en la gestión del tiempo, cómo lo hacemos, voy a empezar a tener la estructura completa de todo el flujo, de todo el diagrama de Gantt de mi proyecto. Este es, digamos, en resumen, todo lo que yo puedo hacer con mi estructura de desglose de trabajo. No es una herramienta esencial, pero sí es una herramienta que me facilita la gerencia del proyecto. Yo puedo desarrollar un proyecto sin una estructura de desglose de trabajo, pero hacerla me genera una probabilidad de éxito mayor y un control mucho más eficiente de los recursos, de los costos y del tiempo.